Mi compañero decía que de noche lo visitaban los muertos, entre ellos una mujer muy guapa que se subía al cofre. Una madrugada yo también la vi allí arriba, se nos había subido, pero no era para nada como la describía. Al contrario, era lo más aterrador que vi en la vida. Mi querida comunidad, qué gusto volver a coincidir con ustedes una vez más. Las historias que reunimos para este episodio tienen algo muy especial. Cada una toma un camino distinto, pero estoy completamente seguro de que todas van a sorprenderlos. No importa que sea eso que les inquieta cuando cae la noche, aquello que prefieren no pensar mientras todo está en silencio. Es posible que entre los relatos de hoy se encuentre justamente ese miedo. ¿Se atreven a averiguarlo? Acompáñenme, apaguen las luces si se atreven, porque una vez que comenzamos, ya no hay vuelta atrás. Ya están escuchando Relatos de la Noche. Acabo de escuchar una historia de una secta que sucede, según yo, muy cerca de la zona donde yo trabajaba en Guadalajara. Por allí estuve de los 17 a los 22 años, luego de regresarme a Aguascalientes a por fin terminar la prepa y la universidad. Pero allá en Guadalajara me la pasé trabajando para ayudar a mi mamá. Mi experiencia, eso sí, no tiene nada que ver con una secta, creo, sino con algo que yo sí consideraría absolutamente paranormal. Yo salía tarde del café donde trabajaba y caminaba unas cuadras hacia el trabajo de mi mamá. Pasaba por ella y luego juntos tomábamos el transporte a la casa. Me gustaba mucho ver hacia esas casonas que parecían sacadas de películas. Me encantaba. Y había una que me gustaba porque se veía cuidada y al mismo tiempo abandonada. No sé ni cómo explicarlo. Parecía todo en orden, pero al mismo tiempo daba la impresión de que nadie vivía ahí, de que nadie había vivido ahí en mucho tiempo. A veces volteaba a ver las casas y pensaba cómo se verían cuando recién fueron construidas, cuando recién fueron habitadas. Luego comenzó a pasar algo cada que pasaba por esa casa. Se escuchaba que alguien andaba barriendo en el patio. Las rejas eran bajas, más que yo, y aún así nunca alcanzaba a ver quién barría. Ponía mucha atención, pero nada. Hasta me imaginé que quizás era un velador que aprovechaba el tiempo para limpiar, pero no se veía. Además, siempre había sabido que era de mala suerte barrer en la noche. Después de unas semanas, yo creo, ya pude ver quién era. Cuando pasaba por el camino principal de la casa, por la banqueta cerca de la puerta, se veía una señora barriendo. Ya grande, viejita, por la postura del cuerpo, como jorobada. Se inclinaba y parecía barrer con dificultad. A mí me daba curiosidad pensar quién era, por qué barría a esas horas. Era un ingrediente más para pensar e imaginar en mi camino de noche. Pensaba mucho en ella porque no podía ser un velador, y si era una señora de limpieza, se me hacía muy raro que anduviera trabajando a esa edad, que lo hiciera en la noche. Pero bueno, costumbres raras, pensé. O a lo mejor se trataba de la dueña. Cuando pensaba en ella, siempre le decía la jorobada. Y una noche iba bien clavado en mi celular al pasar por ahí. Había habido un pleito enorme en el trabajo y se estaban dando con todo en WhatsApp. Yo caminaba nada más leyendo sin poner atención al camino. Se estaban diciendo de todo, hasta mi jefa. Iba absorto en el teléfono, sin ver por dónde caminaba. Ni siquiera había caído en cuenta de que ya estaba en la casa de la jorobadita, y esa noche no se escuchaba la escoba. De repente algo me hizo levantar la vista. Iba caminando bien pegado a la reja, y al ver al frente noté un brazo muy largo y flaco, saliendo de la reja un poco adelante de mí.
Tenía la mano abierta como si estuviera esperando a que pasara por ahí para tocarme, como si me hubiera querido jalar hacia adentro. Me paré en seco, se me cayó el teléfono, hasta debo haber ahogado un grito porque en serio me asusté muchísimo. El brazo se metió lentamente y yo me quedé ahí nomás, parado. En eso se volvió a escuchar otra vez la escoba, alguien barriendo. Caminé despacito hasta llegar a la puerta y ver de donde mismo otra vez hacia adentro, a la señora donde siempre barría. Ahí estaba otra vez. Y ahora no sé por qué por primera vez hice algo. Buenas noches, dije. La señora de espaldas se detuvo. Se quedó quieta. Me detuve un momento, pero me dio mucho miedo que volteara. Empecé a correr. Corrí hasta llegar con mi mamá, y cuando me vio así todo pálido y me preguntó qué pasó, le dije que casi me asaltaban. No me insistió nada y nos subimos al transporte, pero ahí pasó otra cosa muy rara. Toda la gente iba como callada. No solo metida en lo suyo, sino como triste. Nadie hablaba y a lo mejor es mi idea, pero todo el camión se sentía completamente desolado. Esa noche soñé toda la madrugada con la mujer de la escoba, con la jorobada fuera de mi casa, como si me hubiera seguido. Intentaba entrar, pero algo no la dejaba. Pensaba yo en todos los santos que tenía mi mamá por toda la sala, por toda la entrada de la casa, y en el sueño sabía que por eso no podía entrar. Yo hubiera creído que todo era un sueño, pero la señora que nos rentaba la casa vivía enfrente y nos dijo que había visto a alguien afuera de la casa la noche anterior, como si nos esperara cerca de la puerta, a una viejita. Mi mamá rezó mucho y yo cambié mi rutina y mi camino de las noches para nunca volver a pasar por ahí. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Daniela. Mi papá y yo escuchamos el programa desde hace algunos años y hoy quiero compartir una historia que le ocurrió a él. Mi papá ha sido trailero prácticamente toda su vida. Empezó a manejar desde los 15 años, después de que murió mi abuelo. Como se imaginarán, después de tantos años en carretera, tiene muchísimas historias. Pero hay una que siempre cuenta con mucho miedo porque dice que nunca en su vida se ha sentido así, con la sensación de que puede morirse de miedo. Desde el 2022 comenzó a trabajar para una empresa que hace entregas en Estados Unidos. Allá una modalidad muy común es trabajar en team, donde dos operadores manejan el mismo tráiler. Mientras uno conduce, el otro descansa en el camarote. Mi papá me contó que el compañero con el que viajaba tenía algo muy raro. Varias veces lo había escuchado hablar dormido. A veces como si discutiera con alguien, como si estuviera peleando. Otras ocasiones parecía tener conversaciones de lo más normales. Cuando despertaba decía que había soñado con personas muertas, que lo visitaban. Mi papá siempre pensó que simplemente soñaba. No creía realmente que tuviera un don para soñar con muertos. Una noche les tocó detenerse para descansar y los dos se quedaron dormidos en el camarote. Mi papá dice que despertó solo para cambiar de posición, pero al abrir los ojos volteó hacia la cabina. Vio a una mujer sentada en el cofre, frente al parabrisas. Llevaba un vestido blanco antiguo y el cabello largo. Veía hacia el frente del tráiler, pero estaba volteando lentamente como para ver a mi papá. Al principio no sintió miedo, o eso dice. Solo se le hizo raro que hubiera alguien ahí. No quiso pensar que era un fantasma. Entonces, la mujer finalmente volteó a verlo. Dice mi papá que nunca va a olvidar esa cara.
que no era una mujer normal, que su rostro parecía el de una persona muerta desde hacía mucho tiempo. La piel se veía oscura y hundida, como si ya estuviera en proceso de descomposición. Mi papá nomás veía con los ojos bien abiertos sin poder respirar del miedo. La mujer volvió a girar la cabeza hacia el frente. Luego se bajó del tráiler y desapareció. Al día siguiente, mientras emprendían el camino, mi papá le preguntó a su compañero, más por hacerle una broma que porque creyera haber visto algo, si anoche lo habían ido a visitar otra vez. Su compañero andaba risueño, pero cuando mi papá le preguntó eso, dejó de sonreír. Le preguntó muy serio: ¿cómo sabes, güey? Mi papá se quedó sorprendido. Pues, porque había una mujer en el cofre. El otro se quedó callado unos segundos. Sí, es una mujer que viene cuando quiere, pero ayer venía muy enojada. Oye, pero ¿a poco no está bien guapa la condenada? Mi papá lo interrumpió de inmediato. ¿De qué hablas? Si está toda podrida. Los dos se quedaron viendo al camino sin entender. Creían que habían visto a la misma mujer, a la misma hora y haciendo lo mismo. Los dos estaban seguros de eso, pero mientras uno recordaba a una mujer muy hermosa que lo solía visitar, el otro solo podía recordar el rostro de una persona muerta. Mi papá nunca volvió a burlarse cuando su compañero decía que alguien iba a visitarlo por las noches. Todavía cuando recuerda aquel viaje, dice que lo que más miedo le da no es tanto saber que vio un fantasma, sino imaginarse que para unos pueden ser aterradores y otros más los dejan acercarse porque no los ven así. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? ¿Ustedes cómo han visto fantasmas? Hola mi querida comunidad Relatos de la Noche. Espero que estén muy bien todos los que escuchan el programa. Lo que quiero contar sucedió allá en el pueblo donde nació mi mamá. Es una comunidad pequeñita metida entre las montañas. Yo no la conozco, de hecho, pero mi hermano mayor sí. Y creo que esto que sucedió, que estoy a punto de contarles, fue la razón de que yo no volviera a pensar en ir. Ocurrió en plena pandemia. Creo que fue por eso que casi nadie fuera de ahí supo lo que pasó. En esos meses, como recordarán, las noticias hablaban únicamente de hospitales, contagios y contaban personas fallecidas. Lo que sucedía en un pueblo perdido simplemente quedaba enterrado bajo todo lo demás. Desde que era niña empecé a escuchar historias sobre una montaña que queda a unos kilómetros del pueblo, que no era muy alta pero sí bastante aislada. Había un senderito de tierra que utilizaban algunos pastores de la zona para llevar a los animales a pastar, pero fuera de eso, muy poca gente tenía necesidad de subir para allá. Ese sendero no llevaba a ningún lado. Mi mamá dice que cuando ella era niña, los viejos, como su abuela, les decían a los chamacos que no había que acercarse demasiado a la parte alta del cerro. Nunca explicaban así claramente por qué. Y pues es que cada quien tenía una versión distinta. Había quienes aseguraban haber visto luces enormes moviéndose completamente en silencio durante la madrugada, en el cielo. Luces que no parecían aviones porque cambiaban de dirección de golpe y luego se detenían en el aire durante varios minutos antes de desaparecer detrás de la montaña. Otros decían que ahí bajaban cosas también, cosas que venían del cielo. Y es que además de los platillos voladores como los de las películas, alguna gente decía que además se veían figuras altas, oscuras, que caminaban entre los árboles. Hubo también quien aseguró haberlas visto desde lejos, en lo alto del cerro, así bien claras las siluetas, justo antes del amanecer. Y había también otra historia todavía más antigua. Decían que por las noches se escuchaba llorar a una mujer. No era la Llorona exactamente. Nunca hablaban de una mujer buscando hijos ni nada parecido. Solo decían que cuando llovía
o cuando bajaba el viento fuerte desde la montaña, se podía escuchar un llanto larguísimo que parecía acercarse, aunque uno permaneciera en el mismo lugar. Con el tiempo, todas estas historias quedaron como simples cuentos de los viejitos, porque hasta en los pueblos se da eso de que los jóvenes ya no crean, al menos no tanto como los de antes. Los jóvenes ya no les hacían caso. Los pastores seguían subiendo con sus animales y nunca pasaba nada. Hasta que ocurrió esto, comunidad Relatos de la Noche, esto que les voy a contar. Había un señor que llevaba décadas dedicándose a cuidar borregos. Era conocido por todos, don Julián. Ya estaba grande, pero todavía seguía haciendo el mismo recorrido hasta la montaña, acompañado únicamente por 2 perros que prácticamente trabajaban solos. La gente decía que sus perros eran tan inteligentes que bastaba un silbido para mover todo el rebaño. Una mañana salió como siempre. Lo vieron caminar con los borregos rumbo al cerro, pero nadie volvió a verlo. Nadie lo vio bajar. Al principio no se preocuparon demasiado porque, dependiendo del clima, algunos pastores pasaban todo el día allá arriba y regresaban ya bien entrada la noche. Pero llegó la madrugada y el señor nunca apareció. Entonces organizaron un grupo sus sobrinos para ir a buscarlo. Entre familiares, gente del pueblo y otros pastores, comenzaron a seguir el mismo camino por el que se fue él. Lo primero que encontraron fueron varios de sus borregos caminando solos en el monte. Eso ya era bastante raro. Los animales normalmente no se separan del rebaño si los perros siguen trabajando. Más adelante encontraron otros 2, como si el grupo se hubiera dispersado sin razón. Mientras seguían subiendo comenzaron a sentir algo feo. Eso es lo que cuenta uno de los hombres que iba en la búsqueda. Sentían que se iban a encontrar algo terrible por allá. Sentían que andaban muy lejos aunque fueran caminos que ya habían pasado. Cuando finalmente llegaron a una pequeña planicie cerca de la parte alta, encontraron a don Julián, tirado boca arriba, sin sangre ni golpes, pero con los ojos bien abiertos. A unos metros estaban sus 2 perros, muertos también con los ojitos abiertos, como si hubieran caído al mismo tiempo. Y alrededor encontraron 8 borregos, todos muertos exactamente igual, sin una sola mordida, sin ninguna herida ni huesos rotos. Decían que no tenían nada, que no se veía porque se murieron, pero lo que más impresionó a quienes los encontraron fue la expresión. Porque dijeron que todos tenían los ojos bien abiertos, fijos hacia la nada. Los hombres bajaron rápidamente para avisar. Después llegaron las autoridades y subieron. Revisaron todo por allá, en la montaña. Hicieron investigación, pero no encontraron huellas extrañas. No había señales de que algún depredador hubiera atacado el rebaño, ni rastros de veneno. Además, no hubo tormenta eléctrica esa noche. Nada. Ninguna explicación. La conclusión oficial fue que el señor había sufrido un paro cardíaco, y como no encontraron lesiones en los animales, los policías opinaron que quizás los perros y los borregos también murieron por alguna causa natural relacionada con el estrés. Esa explicación se quedó escrita en los papeles. Quizás en otro momento hubieran hecho estudios a los animales, pero en la pandemia ya había sido un logro que fueran a investigar la muerte del pastor. En el pueblo nadie logró aceptar la causa que dijeron, no por completo. Porque una cosa es que un hombre mayor sufra un infarto, pero otra muy distinta es que exactamente al mismo tiempo 2 perros sanos y 8 borregos cayeran muertos alrededor de él. Todavía hoy, cuando mi mamá regresa al pueblo y el tema sale durante alguna comida, siempre hay alguien que termina haciendo la misma pregunta. La gente no lo deja ir. Se preguntan, ¿qué habrán visto? Porque si realmente todos murieron de miedo,
Nadie ha podido explicar que puede ser tan aterrador como para detener el corazón de un hombre, de 2 perros acostumbrados a espantar y pelear coyotes, y de 8 animales sanos al mismo tiempo. Dicen que desde entonces cada vez son menos los pastores que se animan a subir solos hasta la parte más alta de esa montaña. A mí, como les digo, se me quitaron las ganas de conocer el pueblo de mi madre, para siempre. Si llegaron hasta este momento del episodio, forman parte de un grupo VIP, de un grupo bastante pequeño porque no todos llegan hasta aquí. Así que pueden llevar este mérito con orgullo, como si fuera una medalla. Y si además son de los que ponen relatos en la noche para relajarse o hasta para dormir, eso allá, ustedes. Eso dice mucho de ustedes. Antes de seguir, les recuerdo que en la descripción del episodio encontrarán el enlace a nuestro TikTok. Si todavía no nos siguen por allá, dense una vuelta. Constantemente vamos a estar compartiendo contenido que seguro les va a encantar, que no van a encontrar en otra parte. Acuérdense, es @RDLNOficial. Ahora sí, continuemos con más historias. Hola querida comunidad, antes que nada quiero decirles que llevo ya varios años escuchando el programa. Jamás, de verdad, jamás imaginé que algún día sería yo quien les escribiría para contar una experiencia. Todo ocurrió hace aproximadamente 4 años, cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Como les pasa a muchas mujeres, el insomnio fue una de las partes más pesadas del embarazo. Había noches en las que simplemente no podía dormir, y me quedaba escuchando relatos de la noche hasta que el sueño finalmente me vencía. Cuando nació mi bebé, esa rutina cambió. Dejé de escuchar historias por las noches, porque buscaba cualquier cosa que pudiera ayudarlo a dormir mejor. Leyendo en internet encontré información sobre el ruido blanco, y en Spotify descubrí un canal con pistas de casi 3 horas, que ya no existe. Hice una lista de reproducción con varias de ellas, y desde entonces todas las noches hacía exactamente lo mismo. A eso de las 10 ponía la lista, conectaba el celular a la bocina inteligente del cuarto y dejaba el volumen muy bajito para que el ruido blanco sonara toda la noche. Mi bebé y yo dormíamos tranquilos, y cuando despertábamos alrededor de las 7 de la mañana, la lista seguía reproduciéndose sin ningún problema. Así pasamos varios meses. Una noche cualquiera acosté a mi hijo, puse el ruido blanco de siempre y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté de repente, y lo primero que hice fue ver la hora. Me acuerdo bien de que eran las 3:20 de la madrugada. Pero no me despertó mi bebé. Me despertó la voz de Uriel. Desde la bocina del cuarto se escuchaba claramente uno de los relatos. Además, estaba mucho más fuerte que el volumen al que yo siempre dejaba el ruido blanco. Tomé el celular todavía medio dormida y abrí Spotify. La lista de ruido blanco ya no se estaba reproduciendo. Sin que yo hubiera tocado absolutamente nada, estaba sonando un episodio de Relatos de la Noche. Recuerdo perfectamente la portada. Era la imagen de un niño parado, asomándose desde lo que parecía una puerta o una ventana. Incluso le tomé una captura de pantalla porque supe que nadie me iba a creer cuando lo contara. Pero pensé que simplemente había sido un error de Spotify. Apagué el episodio y volví a acostarme. Fue entonces cuando pasó lo que de verdad me dio miedo. Justo cuando estaba otra vez entre dormida y despierta, escuché el llanto de un niño. Pero no era el llanto de un bebé, sino de un niño ya más grande. Lo raro es que cualquier mamá sabe distinguir perfectamente el llanto de su propio hijo. Y yo lo hice, aunque el mío todavía no se escuchaba así.
Abrí los ojos de inmediato y volteé hacia donde estaba dormido. Seguía durmiendo profundamente, ni siquiera se había movido. El llanto había desaparecido. No desperté a mi esposo. Preferí convencerme de que había sido un sueño y terminé quedándome dormido otra vez. Pero ya en la mañana abrí Spotify. El episodio seguía pausado exactamente donde yo lo había detenido durante la madrugada. La curiosidad pudo más que el miedo y decidí ponerlo desde el principio. Nunca antes lo había escuchado. Conforme fui avanzando la historia, empecé a sentir un escalofrío. El relato hablaba de una mujer que comenzaba a escuchar el llanto de un niño, justo lo mismo que me había pasado unas horas antes. Entonces vi el nombre del episodio: El niño en la pared. No pude seguir escuchándolo, lo quité de inmediato. Pero en todo el tiempo que lo escuché, no encontré ningún efecto parecido a lo que yo oí. Hasta la fecha sigo sin poder explicar lo que pasó esa madrugada. Quizás Spotify tuvo algún error. Quizás fue una coincidencia demasiado específica. No lo sé. Lo único que sé es que mi hijo ya tiene 4 años. Ahora estoy embarazada de mi segundo bebé. Y aunque sigo escuchando relatos de la noche, ahora prefiero hacerlo solamente cuando todavía hay luz del sol. Muchas gracias por escuchar. Y si están escuchando esta historia de noche, tengan mucho cuidado. Ojalá que puedan descansar y que no pase nada raro. Y muchas gracias por escucharnos a ustedes, comunidad. Antes de irnos, les quiero preguntar su opinión para el siguiente episodio largo que espero que venga ya muy pronto, recopilando de un solo tema. A ver, ¿quieren escuchar sobre militares, policías, veladores, traileros, hospitales, morgues? Son temas muy comunes, son temas que son favoritos entre ustedes. O quizás quieren escuchar sobre fallos en la realidad, terror real, criptozoología y criaturas extrañas como sirenas, gigantes o criaturas que parecen increíbles, o incluso sobre ovnis, que yo sé que aquí no les gusta tanto, pero lo pongo sobre la mesa, la posibilidad para empezar a pedirle a la gente que mande sus historias. Díganos qué temas prefieren, quizás sea un tema nuevo, no lo sabemos. Lo único que voy a pedirles es que nos dejen un comentario en donde sea que nos estén escuchando y nos digan qué tema quieren escuchar. Sea clásico o sea uno que no hemos recopilado todavía, ustedes manifiesten y nosotros vamos a hacer lo necesario para cumplir con sus deseos. Ahora sí, comunidad, váyanse a dormir que ya es tarde. Yo soy Uriel Reyes, ya lo saben, los amo mucho, chaparritos, y nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de Relatos de la Noche.